compañeras, antes de iniciar yo quisiera, primero que nada, dar muchas gracias. Por algún motivo, Dios permitió que 9 años después estemos haciendo algo parecido, ¿verdad? Quiero decirles que durante estos, bueno, para los más nuevos, porque ya hay caritas que estuvieron en el 2009, hicimos un programa de educación financiera, ¿verdad? Muchos de los que estaban en aquel momento ya no están, ¿verdad? Y hay personas que por primera vez nos acompañan en esta experiencia maravillosa. Pero también quiero compartirles algo. En el año 2009, recién llegado yo a la división, me tocaron 2 actividades que realmente me marcaron mucho. Una, que a los 2 meses me dijeron despida a todos los abogados. Tal vez no se pueden imaginar lo que significaba eso, pero fue algo muy complicado que muchas veces me hizo querer salir corriendo. Y después nos tocó enfrentar la crisis del 2008, que arrancó más fuerte en el 2009, con un banco que teníamos en aquel momento sin una estructura apropiada de cobranza y sobre todo con procesos muy entrabados. Hicimos muchas cosas buenas en aquel tiempo, pero dice un refrán por ahí que el que no recuerda las cosas que se hicieron antes está condenado a volverlas a vivir. Y los que estuvieron en aquella época recordarán cómo le ayudamos a muchas personas y sacamos al banco adelante. Y yo tengo grabado un momento en el 2011, si mal no recuerdo, cuando don Gerardo en una reunión de gerentes les decía: somos el banco número 1 en utilidades. ¿Se acuerdan? Creo que es la única vez que lo puedo decir. Y eso fue por el renglón de estimaciones. Pudimos controlar las estimaciones en el año 2011 cuando los demás bancos no lo estaban haciendo. A raíz de eso, parecía que el Banco Popular estaba haciendo algo raro, algo extraño, y tuvimos informes de auditoría, informes de SUTEP, donde nos hacían ver errores que cometimos en los procesos, no en el fondo de lo que queríamos hacer. Y hoy yo también quiero dar muchas gracias por esos errores que cometimos antes, porque hoy los conocemos y sabemos lo que no debemos hacer dentro de un proceso de estos. También en mi vida sucedieron cosas muy importantes durante este tiempo. Recuerdo que pasaba horas viendo yo qué hacía para enfrentar las circunstancias que nos rodeaban. Cuando venía un informe nuevo o cuando la mora se nos disparaba. Y yo estoy seguro que si yo hago hoy una pregunta, difícilmente me la van a responder. ¿Con qué indicador de mora cerramos en el 2011? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan tal vez el del año pasado? Y es que los indicadores son solo eso, indicadores. Con el tiempo se olvida. Vamos a ver acciones, un plan de acción que contiene acciones de corto plazo y nos vamos a enfocar en 3 áreas. Uno, la modificación de las políticas de refinanciamiento, que es lo que creo más quieren conocer. Lo tenía para verlo al final, pero vamos a ver de primero, ahora que están más fresquitos y para no correr después. Y decisiones administrativas que se han tomado y un programa de apoyo financiero, ¿verdad?, que vamos a desarrollar a partir del próximo mes. Hay 3 políticas que vamos
o que ya se modificaron. Una, la política de financiamiento de créditos castigados. Esta política fue comunicada hace como un mes, con cambios importantes, la vamos a repasar rápidamente, y es para financiar créditos en cuentas de orden, créditos en estado I. Tenemos la segunda, que es el refinanciamiento de créditos en balance, que es para refinanciar cualquier crédito normal que no esté castigado. Y estamos incorporando una tercera política, que es el financiamiento de bienes adjudicados y créditos en cobro judicial. Es una política específica que ya existe para bienes adjudicados, pero la estamos ampliando con más agresividad al cobro judicial, para precisamente evitar adjudicarnos los bienes. Y por último, que no lo vamos a ver aquí, pero se los adelanto, les vamos a hacer llegar a final de mes la publicación de las directrices integradas de negociación de pago. Es decir, todo lo que tiene que ver con arreglos de pago va a estar en un único documento. ¿Con qué propósito? Con que se lo entreguen acá, plataformista, acá, analista de crédito, tenga, esto es, y de aquí no se salga. ¿Ok? Un único documento. Que hemos hecho un esfuerzo para que lo tenga todo. ¿Verdad? No lo vamos a ver aquí hoy porque las políticas de arreglos de pago son las mismas, pero la diferencia es que va a haber un único documento de consulta para todos. Quiero aprovechar para poner un ejemplo. Consulta número 1. No puedo incluir un refinanciamiento. Y esto me lo mandaron ayer, entonces aproveché a tomar la pantalla. La política de créditos castigados solo permite refinanciar créditos castigados. Una de las cosas que nos dejó el informe de SUBEP, que lo mencioné antes, es que si un crédito ya está castigado, yo no puedo volverlo al balance. Quise aprovecharlo porque es la pregunta número 1 de los analistas, ¿verdad? Nosotros siempre les aclaramos y ya corrigen y siguen, pero es importante que ustedes lo sepan. Esta política es la más simple, porque al ser una política donde los créditos están en cuentas de orden, ya la normativa regulatoria no lo alcanza. Ya son créditos que el banco pasó por pérdida. Es decir, eso es como la ropa que ya no usan y que ya no me queda en el closet. Si la logramos vender, maravilloso, generamos un ingreso. Este año teníamos una meta de 6.100 millones de ingresos en recuperación de estas cuentas. Pero con este producto y con la estrategia creo que podemos hacer mucho más. Entonces, esto es lo que hemos llamado siempre como la línea 50, que hemos simplificado. Tema de tasas de interés. Antes teníamos una mezcla de tasas de interés, ahora se hizo más simple. Si es fiduciario va al 16% directo, y si es hipotecario al 8% directo. Es decir, no se preocupen por otro tema más que cuál es la garantía que voy a recibir. Simple. Los créditos personales que tenemos castigados, porque casi todos son créditos personales, tienen tasas que van del 18 al 33%. Entonces, la oferta de tasa de interés es sumamente atractiva. ¿Okay? Incluso les distribuimos hace unos días clientes que tenían garantías reales, que pasar de una tasa del 33 al 8, o sea, es buenísimo si logran refinanciar sus deudas. Bajemos. Solo se refinancia en colones. Bajemos. Y el tema de plazos lo hicimos sencillo también. Si me da hipoteca pueden ir a 30 años. Y si me da pagaré 15 años. Les dije antes que estamos en una situación de más vulnerabilidad. ¿Y eso qué es? Que ustedes han colocado a 144 meses algunos créditos, a 120, y si no les damos más plazo, no va a poder mejorar la condición. Espero que no haya otra crisis dentro de 8 años o 9, que haya que se ampliar más, y ya no se puede. ¿Ok? 15 años. Hemos cambiado la aceptación de garantías. Antes en unos casos hasta el 80, otros casos hasta el 90,
Ahora vamos a ir hasta el 100%. Es decir, si la persona tiene el crédito de vivienda y te tiene disponible un 20%, metámosle la tarjeta con una hipoteca en segundo grado. Metámosle el crédito personal con una hipoteca en segundo grado y denle condiciones del 8%. Pero si está castigado. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Eso no es para los que están en balance. A nivel de pagarés, ¿a quiénes le vamos a refinanciar sin fiadores? Le vamos a refinanciar sin fiadores en aquellos casos donde el deudor tiene deducción por planilla y sus créditos o tarjetas hoy no tienen fiadores. Es decir, si el chavalo trabaja en la caja y tiene la tarjeta y está castigado y le puedo rebajar de planilla, refinanciaron sin fiador porque la tarjeta no tenía fiador. ¿Ok? Entonces tiene que tener deducción por planilla actualmente y el crédito que van a cancelar que no tuviera fiadores. Ahora, ¿a quién más le vamos a dar sin fiadores? Al fiador o a un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede cancelar un crédito castigado. La mamá si le quiere ayudar, el hijo si le quiere ayudar, el abuelo, el que sea, o el mismo fiador. Ahora bien, ¿cuál es la condición para ese fiador? Ese fiador tiene que ser un buen deudor. Él quiere asumir, sus deudas están al día, tiene deducción por planilla, entonces lo libero de pedirle fiador. ¿Ok? Entonces, tiene que tener deducción por planilla, ser nivel 1 de su jefe y su SIC estar hasta 1.4. Es decir, es un buen deudor, solo que al que él fió le quedó mal y él quiere asumir la deuda. Los mismos requisitos son para un tercero. Y les podemos dar las condiciones del producto. Ahora, aquí hay un detalle y es que por el momento, si van a incluir la solicitud, por ejemplo, a nombre de Miguel para cancelarle una deuda a don Juan Carlos, no me va a dar SICO las opciones de marcarlas porque no son mías. ¿Ok? Eso es porque el desarrollo no está listo. Pero tenemos una forma como hacerlo para no retrasar el caso. ¿Ok? Eso lo coordinan conmigo o con Adriana, mi asistente, cuando tengan un caso de esos. Mientras el desarrollo se termina. Pero no vamos a dejar de hacerlo porque todavía el sistema no está listo. ¿Ok? Esto es cuando un tercero quiere asumir la deuda. Y cuando incluye la solicitud no le sale nada para cancelar porque es de otro. Esos casos lo hacemos de una forma diferente. ¿Está bien? Bajemos un momentito. Ahora, vamos a ver. Si debemos pedir fiadores porque no tiene deducción de planilla, no tiene ninguna de las condiciones anteriores, ese fiador, al menos uno, debe tener deducción por planilla o bienes inscritos a su nombre. A nosotros nos decían en Guanacaste, es que aquí nadie tiene deducción por planilla, pero todo el mundo tiene bienes. ¿Ok? Si tiene bienes inscritos a su nombre, puede servir de fiador. No necesariamente tiene que tener deducción por planilla. ¿Ok? En los casos donde pidamos fiadores. Monto máximo. Y es una pregunta típica en refinanciamiento. Miguel, pero es que se pasa del límite que nos pusieron en crédito de personas. En refinanciamiento no hay límites. Ya no lo debe. Solo podemos refinanciar la liquidación, la deuda total. No va a haber giros al cliente. Entonces, ¿qué son 30 millones? Son 30 millones. ¿Cómo llego a tener deudas por 30 millones? ¿Verdad? Le dimos 20 más la tarjeta, más la fianza. O sea, llegó a tener 30 millones. Pero en refinanciamiento tenemos que incluirlo todo. Tenemos que incorporar los seguros. ¿Vemos? En el caso de créditos castigados, la capacidad de pago puede ser 1, 2 o 3. Recuerden que tenemos 4 niveles de capacidad de pago.
ahí podemos ir hasta nivel 3. Donde el cliente tiene debilidades, pues puede pagar. Puede ser nivel 3 de su jefe, 3 meses de antigüedad laboral o 6 meses en la misma actividad de ingresos propios, y es deseable, más no obligatorio, que sus deudas en el sistema estén al día. Puede ser que un cliente tenga sus deudas en cobro judicial con otros bancos, que si reúnen las condiciones de capacidad de pago y podemos readecuarles nosotros con deducción de planilla, lo vamos a hacer. Buenos días. Miguel, el tema de los descuentos en estos casos fuera de balance. Hay casos, por ejemplo, que el cliente solicitó un crédito de 1,5 millones y cuando se le hace la revisión para el refinanciamiento está dando 5 millones y resto por el tema de la antigüedad del atraso. Tal vez cómo va a quedar la parte de descuentos, si va a haber alguna modificación, ¿no? De momento queda como está, hay que refinanciarlo todo. Ya tenemos una propuesta, pero va a junta directiva para tratar de disminuir la cantidad de años de intereses, pero todavía no está aprobada. Entonces, de momento, hay que refinanciarlo todo. Roberto. Buenos días, Miguel. Los parámetros para medición de capacidad de pago, ¿cuáles son los que vamos a utilizar? Son los mismos parámetros que en crédito. La diferencia es que podemos ir hasta nivel 3, ¿verdad? Prácticamente es un 85-90% de endeudamiento. No lo tengo ahorita aquí a la mano, pero es mucho más alto que un crédito normal. Y el sistema, y tanto el sistema como la Multicre lo tienen ya programado como los demás créditos. Buenos días. Buenos días. Miguel, y digamos el plan de pagos, si un cliente se fuera por esa parte, digamos, del plan de pagos. Es perfectamente viable el plan de pagos, solo que es solo para créditos castigados donde ya no hay un proceso judicial activo. El refinanciamiento lo puedes usar en ambos y el plan de pagos solo en castigados. Pero se mantiene vigente, no hay problema. El que no nos recuerda, el plan de pagos es que al cliente se le financia el monto de la deuda, se le readecúa a un plazo determinado ya en política a 0% tasa de interés durante los periodos que pague al día y debe firmar un pagaré anual. Bueno, vamos a seguir con la siguiente política. Esta política es donde más acción vamos a tener, ¿verdad? Porque es la de refinanciamientos en créditos en balance. Ya hoy la tenemos, pero viene con otros parámetros más flexibles. Recordemos, es el refinanciamiento, así la hemos conocido hasta ahora, y en ella colocamos en estas líneas. En la línea 82, cuando es vivienda, lo que estamos refinanciando. En la 12, si es personal hipotecario. En la 46, si es un cliente sin fiadores de deducción del sector público. En la 58, si es sin fiadores de deducción del sector privado. En la 33, si es con fiadores de deducción del sector público o privado, cualquiera que tenga fiadores va a la 33, si es asalariado y tiene deducción. Y si no tiene deducción va en la 35. Y lo que es empresarial va en la 17. Claro, en el menú de refinanciamientos, ¿verdad? En el caso de dólares, refinanciamos en la 96 si es vivienda, en la 98 si es personal hipotecario y en la 97 si es MIPYMES. Ahora, muy importante, ¿qué sucede cuando le vamos a hacer un paquete al cliente y tiene vivienda, personal hipotecario y créditos personales? Ustedes pueden refinanciar todo, pero en personal hipotecario, si quieren hacer un solo crédito, porque son las condiciones de tasa más altas, ¿verdad? Si no quieren hacerlo todo, porque quieren al cliente darle la tasa de vivienda, la tasa de personal hipotecario para lo demás, entonces tienen que hacer los créditos. ¿Ok? Lo que no se vale es darle condiciones de vivienda en todo. Eso es lo que no se vale, ni darle condiciones de banca de desarrollo en todo, ¿verdad? En personal hipotecario pueden meter lo que quieran, vivienda, desarrollo, o sea, todo,
porque es donde tenemos las condiciones más altas en tasa. ¿Ok? ¿Quiénes pueden ser sujetos de crédito en esta línea? Pueden ser deudores, codeudores, fiadores o terceros que formen parte del grupo de interés económico o grupo vinculado. También puede ser el dueño registral de la propiedad, porque hay veces que lo que hizo fue prestarla, el otro la está perdiendo y ahora él quiere salvarla. Pero cuando hablamos del grupo vinculado, pues es la esposa, los hijos, ¿ok? El papá puede asumir estas deudas. Los plazos, vamos a verlos un poquito más adelante. Un segundito, nada más, Marco. Vamos a incorporar algo para acá. Ok. Garantías. Vamos a recibir hipotecas o cédulas hipotecarias hasta un 90% del valor del avalúo, ¿verdad? Con máximo un año de haberse realizado. En el caso de créditos en dólares que se vayan a refinanciar en colones, podemos autorizar hasta el 100% del valor del avalúo. Eso es para que se trasladen de dólares a colones, sobre todo en un ambiente de tipo de cambio que puede ser complicado. Y aplica también para fideicomiso de garantía, es decir, si lo formalizan en fideicomiso de garantía, pueden ir hasta el 100% del valor de la garantía. ¿Ok? Cuando lleven aval, requieren el aval de FODEMIPYME, ¿verdad? La autorización para volver a utilizar aval en el refinanciamiento. Y aquí viene el primer cambio. Bajemos, Marco, por favor. En la política anterior, los casos mayores a $100,000 debían ir en fideicomiso de garantía. En este refinanciamiento lo hemos bajado a 25 millones de colones. Todo el refinanciamiento por encima de 25 millones va en fideicomiso de garantía. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la garantía fiduciaria. Se mantiene lo mismo que lo que vimos ahora en la línea 50. Aquí vamos a recibir sin fiadores aquellos que tienen deducción y los créditos o tarjetas no tienen fiadores. Esa es una de las condiciones. 2, cuando el fiador o tercero quiere asumir la deuda en una nueva operación, tiene deducción por planilla y su nivel es 1 de CPH y todas sus deudas se encuentran al día. Y hemos incorporado en esta política un grupo más, los pensionados. Eso es algo que cada vez es más natural. Un pensionado que le dimos el crédito sin deducción por planilla, porque tenía deducción en la empresa donde trabajaba, ahora se pensionó por la caja, no hay deducción, y si quiere gana menos, y si le vamos a refinanciar le pedíamos unos fiadores. No necesariamente, pero el punto aquí es, si es un pensionado que le dimos un crédito sin fiadores, así no tenga deducción por planilla, se lo pueden dar sin fiadores. ¿Ok? Es un segmento que debemos atender diferente, porque en todo caso su pensión es inembargable y si tiene la disponibilidad de pagar, tenemos que hacerle una propuesta. Pagaré con fiadores, mantenemos los mismos criterios. En los casos donde tenemos deducción de deudores sin deducción por planilla, les vamos a pedir fiadores. Cuando es el mismo deudor con deducción que actualmente tiene fiadores, y en los casos donde el fiador o el tercero no cumple con el nivel 1 del CPH o tiene deudas morosas. Ahora bien, se mantiene lo mismo de que el fiador debe tener deducción por planilla al menos 1 o bienes inscritos a su nombre, y hemos agregado algo. Esta es una de las propuestas que no puedo ser injusto, que Omar pidió, Omar Lynch. Si vamos a refinanciar y fue acogida Omar, y los fiadores que el cliente consigue son de la misma empresa o sector, los vamos a aceptar. ¿Ok? Porque cuando vamos a colocar crédito nuevo, tienen que ser de otro sector en algunas actividades, o no puede ser de la misma empresa. Pero para el refinanciamiento pueden ser de la misma empresa y pueden ser del mismo sector.
Eso es un tema que a Omar particularmente le afectaba mucho allá en Siquirres, y que con este cambio yo creo que ya va a poder refinanciar más casos que hasta ahora era difícil por el fiador que tenían que conseguir. ¿Ok? Esto no cambia: 3 meses de ser asalariado con el mismo patrono, 1 año de ingresos propios y 3 años en el caso de una empresa jurídica. ¿Vale? Más arriba. Recuerden, en este refinanciamiento podemos cancelar un 50% del crédito que vamos a otorgar de deudas externas. Aquí sí podemos cancelar deudas externas, pero solo con hipoteca. ¿Ok? Hasta un 50% del monto que voy a otorgar. Es decir, si lo voy a refinanciar 20 millones, puedo traerle 10 millones de afuera. Y evidentemente esas son las condiciones, ¿verdad?, en que estoy otorgando el refinanciamiento. Normalmente va a ser personal hipotecario, ¿verdad? Se puede financiar la primera cuota. Podemos financiar deudas y tarjetas de cliente con el Banco Popular, entidades supervisadas. Y aquí voy a hacer un alto. Entidades públicas. ¿Qué se entiende por entidades supervisadas? Tenemos un criterio jurídico donde nos indica que las cooperativas y asociaciones solidaristas son entidades supervisadas. Así nos hagan en el sitio. ¿Ok? Porque sí, por ley son supervisadas, solo que la supervisión es diferente. Entonces, bajo esa sombrilla podemos cancelar deudas que el cliente tenga en asociaciones y cooperativas, pero aplica lo mismo con hipoteca. Ahora bien, ¿qué entendemos por entidades públicas? Entendemos Caja Costarricense del Seguro Social, entendemos municipalidades, porque muchas veces los clientes están morosos en los servicios municipales y están morosos con cuotas obrero-patronales, que si no las podemos al día, no vamos a poder liberar garantías en muchos casos para poderlas recibir de garantía nosotros. Dice, proveedores. ¿Qué se entiende por proveedores? Proveedores no se entiende, ¿verdad?, en el caso de una persona física que le debe de la pulpería, ni a una persona que le prestó dinero. No, este proveedor está hecho principalmente para personas con actividad independiente o empresas que tienen líneas de crédito con los proveedores de su operación habitual. Entonces, como ejemplo, una ferretería que tiene una línea de crédito con su proveedor de hierro, que tiene una línea de crédito con su proveedor de suministros eléctricos, etc. Y que ese tipo de deudas por el problema de flujo caja que tiene el cliente requiere readecuarlas. Pero no es aquel que para mandar a la hija a estudiar pues se endeudó con un prestamista y el prestamista le hizo una hipoteca. O sea, no es eso. ¿Okay? Tenemos que entenderlo de esa manera. Es para el proveedor que alimenta la actividad ordinaria del giro del negocio. Clientes del fideicomiso de Copremex son los que están en CIPO, oficina 070. ¿Ok? Los pueden refinanciar. El fondo de la UCR también cae. Gastos de honorarios, notificaciones, avalúos asociados al crédito que se encuentren pendientes al momento del refinanciamiento se podrán financiar en un nuevo crédito. Es decir, podemos financiar los costos que el cliente deba, no solo saldos e intereses. Y hemos agregado otro elemento que no estaba. En el caso de operaciones en cobro judicial, se podrán financiar los honorarios de abogado y las costas que hayan en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que necesitamos para que un cliente arregle, estando en cobro judicial, es voluntad y capacidad de pago. Bueno, y garantía, ¿verdad? Es decir, el verdugo decía solo con un colón, ¿verdad? Aquí ni eso. O sea, tenemos la posibilidad de readecuarle todo, siempre y cuando cumpla con las condiciones. Bajemos. Bajemos más.
Sube un poquito. Ok, los gastos de formalización los pueden financiar también. Eso está vigente ahorita. Podemos refinanciar en dólares solamente a clientes generadores de dólares o a clientes que actualmente tienen la deuda en dólares. Así no sea generador. No se pongan a inventar de refinanciar a alguien de colones a dólares si no es generador, porque se nos puede agravar el problema. Si la operación tiene codeudores, debemos mantenerlos en la nueva operación o sustituirlos por otros. Recuerden que la tasa de divorcio en Costa Rica es altísima y las probabilidades de que hayan problemas por eso son altos, pero tienen que ponerse de acuerdo ellos. ¿Ok? Bajemos. Y podemos usar peritos y notarios de planta de acuerdo con las políticas que hoy están, pero ahora les voy a contar. Refinanciamiento es prioridad, entonces podemos usarlos. Un tema importante, porque quedaba duda, es que hay una directriz para personas prontas a pensionarse donde se les limita el plazo del crédito. El refinanciamiento no aplica. Es decir, si se pensionan 3 años y para resolverle necesitamos 10 años plazo, denle 10 años plazo. ¿Ok? No vamos a restringirlo, pero eso sí, administrenlo. No den más de lo necesario. Mantenemos que el cliente debe haber pagado o completar un mínimo de 6 cuotas para poder ser sujeto de refinanciamiento. Igual, si el cliente no ha cubierto las 6 cuotas, nos ponemos de acuerdo para poderlas aplicar previo a la formalización, pero ahí el cliente sí tiene que aportar más efectivo. Cuando son periodicidades de pago diferente a la mensual, y esto es importante para banca de desarrollo, no rige lo de los 6 meses, sino que se exonera ese requisito cuya periodicidad de pago sea diferente a la mensual, siempre que tenga al menos 3 años de mantener créditos con el banco. Es decir, que sea un cliente que ya viene con una relación con el banco y durante ese periodo no haya tenido más de 90 días de atraso en sus créditos. ¿Qué pasa si no cumple esa condición? Tiene que haber pagado al menos una cuota anual o una cuota semestral del crédito. No se vale que le di el crédito hace 6 meses y ahora viene por otro refinanciamiento. Eso es una experiencia de las de antes, que no podemos permitir volver a vivir. Y el refinanciamiento aplica solo para cancelaciones totales. No es que voy con ese crédito a poner al día otra operación. Eso no se puede. O sea, voy a cancelar un grupo de operaciones, pero totalmente. Si es un crédito que ya fue refinanciado en los últimos 24 meses, no podemos refinanciarlo de nuevo. Solo aplica la excepción de la línea 47, que es cuando trasladamos una tarjeta de crédito a SIPO, que ahí no aplica como refinanciamiento porque la tarjeta se pasa en las mismas condiciones. No hay giro de recursos al cliente. Se pueden cancelar otras deudas internas con garantía diferente hipotecaria bajo las condiciones del personal hipotecario. Eso fue lo que les expliqué antes. Bajemos. Todas las operaciones que nacen del refinanciamiento, recuerden que a estas sí las alcanza la normativa, entonces todas nacen especiales. Todas van a tener que ser clasificadas en C1 como mínimo y van a tener que estimarse por un periodo de al menos 180 días. ¿Qué significa esto? Que los refinanciamientos que hagamos no necesariamente van a tener un impacto inmediato en estimaciones. Es una inversión que estamos haciendo en el tiempo. Pero cuando ya lleguemos a los 6 meses, las que entraron primero y se sostuvieron ya dejan de ser especiales y ya empieza entonces a generarse el efecto de reversión de estimaciones.
Aquí hay un cambio. Esto es a solicitud de la gente de Doña Daña. Doña Daña. La política anterior decía que debía analizarse y quedar debidamente justificado en el expediente las razones por las cuales al cliente se le deterioró la capacidad de pago. Pues eso tiene un efecto que muchos, por miedo, porque nunca el tema de justificar va a quedar bien claro, entonces preferían no hacerlo. ¿Ok? Entonces, en un trabajo que hicimos con riesgo, nos enfocamos en que lo más importante es la capacidad de pago de ahora en adelante, y hemos eliminado ese requisito para refinanciamientos por montos menores a 25 millones. Es decir, cuando el refinanciamiento es menor a los 25 millones, lo vamos a enfocar en la capacidad futura, en la voluntad y en las garantías que me aporta. Si es un monto de más de 25 millones, lo que vamos a hacer es analizar las razones por las que el cliente se deterioró la capacidad de pago y ocasionó los atrasos actuales y dejarlo documentado en el expediente. ¿Ok? Pero va a ser para los casos de más de 25 millones, que no son la mayoría, ¿verdad? El grueso lo vamos a tener en la parte de abajo. Debemos cumplir con todos los seguros, ¿verdad? Desempleo, vida, vivienda, el que corresponda según el tipo de crédito. Y aquí hay un tema importante, el tema de aprobación. Los créditos por refinanciamiento se aprueban en el nivel resolutivo que corresponda, con excepción de, y es algo que se está agregando en esta normativa, cuando otorguemos tasas de interés menores a las que están aprobadas en esta política, las tasas de salida deben aprobarse en el comité operativo o superior. Asimismo, cuando otorguemos plazos mayores a 120 meses con pagaré. Y aquí quiero hacer una salvedad. Es muy tentador tomar un cliente que le dé crédito a 120 meses o a 96 meses y trasladarlo a 180, aunque él no lo necesite, ¿verdad? Y eso afecta a calce de plazos institucional y un retrabajo en clientes que no necesitan una solución. No es que no lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer, pero deben aprobarse en el nivel operativo de la sucursal, ¿verdad? No va a quedar abierto ir a un plazo mayor de 120 meses en fiduciario aprobado por la plataforma de crédito. Si va con 120 meses o menos, se aprueba ahí, pero si va más arriba, que los vea el gerente para que pueda conocer qué está ocurriendo, porque puede ser que su cartera se le esté disparando en un reproceso de clientes que quiero darles mejores condiciones y tal vez no lo necesitan. Y estamos agregando esta otra condición, y es que si al evaluarle la capacidad de pago al cliente no tiene la capacidad para refinanciar todas sus deudas y fianzas, va a poder arreglar unas y las otras dejarlas morosas. Eso no existía antes. Antes era, arregla todo, todo tiene que quedar al día, deudas y fianzas, y muchos casos se nos caían porque el cliente no tenía la capacidad para arreglarlo todo. Ahora vamos a permitir que arregle unas si quiere y puede, y después venga, vamos a ver cómo arreglar las otras, ¿verdad? Solo que hay una condición. En primer lugar, debe arreglar los créditos sin fiador, después los créditos con fiador y de último los hipotecarios. ¿Ok? No se va a valer que me arregle la casa y me deje los sin fiador botados. No se va a valer que me arregle el que tiene fiador, porque el fiador lo tiene agarrado al pescuezo y deja las tarjetas de crédito botadas. Si no puede arreglar todo, entonces empieza arreglando la tarjeta, después sigue arreglando el crédito sin fiador, después sigue arreglando los créditos con fiadores y después buscamos una solución para la vivienda.
¿Ok? Pero vamos a poder dejar morosos. Hay clientes que a veces tienen 4 sin fiador. La capacidad no le da para arreglarlos todos. Arreglamos 1, 2, los que pueda arreglar y empezamos a recuperar a ese cliente. Esto es nuevo. ¿Ok? Es deseable, más no obligatorio, que el cliente tenga todas sus deudas en el sistema financiero al día. No va a ser una obligación. ¿Ok? En el caso de clientes asalariados, se debe solicitar constancia de salario para la aprobación de refinanciamientos. Y el refinanciamiento puede ser aprobado aunque la constancia indique que está embargado, siempre que la capacidad de pago lo permita. El hecho de que esté embargado para nosotros no es un problema si tiene capacidad de pago, ¿verdad? Eso es un problema cuando vamos a tocar el crédito, pero no para refinanciar una deuda. Muchas veces hasta ese embargo es nuestro, o puede ser de otra institución, pero sabemos que no le va a echar otro, pero no va a estar. Y si podemos rebajar de planilla, pues lo vamos a hacer. ¿Ok? Si el cliente tiene deducción de planilla y tiene al menos una operación al día con deducción de planilla, o no tiene créditos al día, pero es cliente Paz con depósito en los últimos 3 meses, se podrá aprobar utilizando la información que tenemos de ahorro obligatorio que se muestra ahí en el F2, F8, para que no le pidan al cliente, ¿verdad? Constancia de salario, ¿verdad? Y puedan hacer un proceso más rápido. Vamos, creo que es la última. Okay. Esa es la política de refinanciamiento. Vamos a ver ahora tasas y plazos, porque eso cambia. Okay. Voy a ver tasas y plazos y abro un espacio de consultas. ¿Ok? Si vamos a dar vivienda, cuando la garantía es la casa de habitación, hoy la tasa es 10.25, se va a mantener 10.25, y el plazo es 3.60, se va a mantener 3.60. Cuando es el crédito de vivienda con otra garantía hipotecaria, la tasa es la misma, pero el plazo es más corto, son 240 meses. Y lo que estamos variando aquí es que teníamos un piso de tasa básica más 1 y lo estamos bajando a tasa básica. ¿Qué significa eso? Si el cliente, al medirle la capacidad de pago, su nivel es 1, 2 o 3, se le va a aprobar al 10.25. Esa es la tasa del producto. Pero ¿qué pasa si el cliente es nivel 4? Estás súper endeudado. Podemos irle bajando la tasa en tractos de 0.25, que eso ya lo hace CICO y lo hace la Multicred. Le va bajando la tasa en tractos de 0.25 y podría llegar hasta tasa básica. Eso hoy es 6%. Es decir, si una persona está sumamente endeudada, podemos ir hasta tasa básica y brindarle esa solución al cliente. El piso antes estaba en tasa básica más 1, lo hemos bajado a tasa básica. En personal hipotecario, le hemos bajado un punto a la tasa de salida, estaba al 13%, ahora bajó al 12%, los plazos se mantienen y el piso lo hemos llevado hasta tasa básica. Estaba en tasa básica más 2. Es decir, podría ir un personal hipotecario hasta el 6% de ser necesario. Bajemos, necesito, para que se vea atrás. Cuando son créditos personales sin fiadores con deducción, la tasa estaba al 22, la hemos bajado al 19,5. Pero el plazo lo hemos aumentado de 120 a 180. Ahí, sin lugar a dudas, la cuota va a bajar considerablemente. Y el piso, que estaba en tasa básica más 12, lo hemos bajado a tasa básica más 10, que hoy más o menos es un 16%. Es decir, si una persona hoy no puede pagar sus créditos personales, podrían ir al 16% a 180 meses y tratar de solventar su dificultad. En las demás líneas lo que cambia la tasa de salida, que en la 58 del 24 baja al 22, el piso baja también, aumenta el plazo, en la 33 baja la tasa al 19,5 y el plazo se amplía a 180 y el piso baja a tasa básica más 10.
En la 35 sucede lo mismo, la tasa estaba al 26, baja al 22, el piso se ubica en tasa básica más 10 y el plazo en 180. En el caso de desarrollo, las tasas se mantienen igual, tasa básica más 4, más 5, más 5, pero el piso que estaba en tasa básica más 2, ahora va a ser tasa básica. O sea, hay más oportunidad para ayudarle a una empresa a bajar la tasa si tiene nivel 4 de capacidad de pago. Igual en las otras líneas, las tasas y plazos se mantienen invariables, lo que variamos es el piso, ¿verdad? En dólares, ahí no, ahí las condiciones quedan iguales porque nuestro propósito más bien es desincentivar el financiamiento en dólares. ¿Ok? Ahora sí, recuerden, ¿cuáles son los casos que se aprueban en nivel operativo superior? Subamos un momentito, Marco. Cuando estoy pasando de 12 a 15 años en crédito personal, o cuando voy a formalizar una tasa diferente de esta, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, si la tasa del producto es 24, ¿verdad? Y la capacidad de pago le dio para 24, se aprueba ahí en los canales habituales. Pero si este 24 se tiene que convertir en un 16, va a nivel operativo superior. ¿Ok? Esos son los casos que van a nivel operativo superior, sobre todo para monitorear, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, porque son disminuciones de tasa considerables. Buenos días a todos y a todas. Miguel, en congruencia con la tabla esta que está mostrando, tengo la duda de si una garantía que fuera diferente a casa de habitación se puede llevar igual hasta el 90% de la cobertura, o bien si hay que respetar lo que actualmente está de que un lote va hasta un 70% de cobertura. Según lo que definimos a nivel de garantías, puede ir hasta un 100% incluso si es hipoteca o venía de un crédito en dólares. Si no, se queda en un 90%. Buenos días. Una consulta. ¿Estas tasas propuestas a partir de cuándo, o toda la política en general, a partir de cuándo está vigente, o si ya está vigente? Ok, estamos corriendo con esta, la de línea 50 ya está vigente. Estamos corriendo para que el 1 de octubre arranque así. Miguel, dos consultas. La primera es la que le iba a hacer, que es los fondos como el ICE y el Fondo de Garantías de la UCR. ¿Entra dentro de las entidades autorizadas? Porque ya yo tuve un caso el cual tuve que pedir un visto bueno a la sugerencia para no estar pidiendo si estas quedan en la lista. Vamos a ver, no pedimos criterio en su momento, lo pedimos por asociaciones y cooperativas, ¿verdad? Pero sí creo que merece la pena poderlo aclarar y nos vamos a dejar de tarea para resolverlo. Sí, de hecho manejan mucho más dinero que muchas asociaciones. O sea, yo no vería mayor problema. El asunto es que nos encaje dentro de lo que la norma nos estableció. La otra consulta va dirigida con los deudores que cambian de patrono y el nuevo patrono no tiene deducción de planilla. Entonces la tasa le incrementa, a excepción de cuando se pensionan, que sí hay una autorización. Voy a aclarar ahí ese punto porque no es tan así. Voy a aclararlo. La tasa se incrementa cuando el cliente, trabajando para un patrono con deducción de planilla, no practica la deducción. Eso sucedía antes, eso que mencionas. Hace unos 6 meses o poco más, doña Milagro migró un cambio en el sistema donde en esos casos no se le sube la tasa. Ahora, puede darse que durante un periodo corto de tiempo, máximo 3 meses, sí lea que la persona sigue trabajando en la empresa con deducción y no le está rebajando. Puede darse. Entonces, que le suba en esos momentos, pero en el momento que ya en CICERI aparezca el nuevo patrono o aparezca como ingresos propios, la tasa vuelve a la normalidad. Eso pasa en pensionados y en gente que trabaja en instituciones sin deducción. Entonces, si hubiera algún caso que está en esa temporalidad, podemos revisarlo para hacer los ajustes porque no le correspondería el aumento. Para que todos tengan claro, lo que se promueve con ese aumento es que si el cliente tiene deducción, se le rebaje. ¿Ok?
Ese es el propósito. En ese caso no aplica, o sea, no podemos castigarlo por algo que para él es imposible resolver, ¿verdad? Si hay un caso así, lo vemos, pero no debería, ¿verdad? Más que por la temporalidad. Resulta que durante mucho tiempo hemos estado con la tarea de poner más bienes disponibles para la venta, más bienes disponibles para la venta y denme más bienes para vender. Y eso está bien. Si ya están adjudicados, necesitamos ponerlos disponibles para la venta. Pero no hemos tenido una estrategia agresiva para evitar bienes adjudicados. ¿De qué nos sirve estar vaciando el tanque si la llave que tenemos abierta arriba echa más agua? ¿Verdad? No nos resuelve. Entonces, si bien es cierto, tenemos una estrategia muy clara de temas de venta de bienes, pues necesitamos cerrar la llave. Entonces, cuando un cliente está en cobro judicial, ustedes le pueden ofrecer la política de refinanciamiento, la que acabamos de ver. Es perfectamente viable, lo pueden hacer. Pero hemos querido dar un confite más al caso que ya está en cobro judicial con su hipoteca para no tener que adjudicar. ¿Y cuál es la ventaja? Si yo logro rescatar a un cliente de cobro judicial, me sumo automáticamente el saldo de cartera, me evita un bien adjudicado y me disminuye la mora. ¿Qué más quería? Tenemos 27.000 millones de colones en esas condiciones. Pero entonces le hemos hecho modificaciones al producto de venta de bienes para adelantarnos al momento de la adjudicación y poder salvar ese crédito y evitarnos todo ese proceso de bienes adjudicados. Entonces la línea ya no es una línea de venta de bienes adjudicados, sino también para financiar bienes que forman parte de una garantía que está en cobro judicial. ¿Ok? Entonces, para un cliente en cobro judicial tiene dos opciones: le ofrecen el refinanciamiento o le pueden ofrecer esta. Vamos a ver las condiciones, creo que ya las conocen, porque en condiciones de tasa, plazo y demás son las mismas de bienes adjudicados. Colocamos en la línea 34, en la 96 o en la 97. Vamos a ver, ponemos ahí. Recuerden que en la compra de un bien adjudicado se pueden financiar gastos de formalización, ampliación, mejora, remodelación. Eso es para bienes adjudicados. Ahora, en el caso de la compra de un bien, de una operación en cobro judicial, podemos refinanciar la deuda del bien en cobro judicial. Es decir, está en cobro, hay alguien que quiere comprarla o queremos refinanciarla, podemos refinanciarle todo y empiece de nuevo. ¿En qué condiciones? En las de bienes adjudicados. Entonces, si lo tenés en cobro judicial al 13% o al 15%, refinancio la tasa básica. Dele 360 meses, 100% de garantía, pero que empiece a pagar. ¿Ok? Lo necesitamos ahí, no en cobro judicial. El monto máximo a financiar será la deuda a cancelar al día de la formalización. Se podrán financiar gastos de formalización siempre y cuando la garantía y la capacidad de pago lo cubran. Y esto va a aplicar únicamente para las operaciones que a la fecha firman esta directriz, que esto se va a firmar esta semana, estén en cobro judicial. Es decir, los que pasen a cobro judicial el otro mes no aplica para esta ley. Porque si no, puede haber mucha gente tentada a atrasarse para que me den esto. Y no aplica. Lo que ustedes ya mandaron a cobro judicial, que este mes queda en cobro judicial, es lo que aplica. El porcentaje máximo de aceptación de la garantía va a ser del 100%. Del valor de venta o del valor del monto adeudado en caso de cobro judicial. Es decir, si la propiedad vale 100 millones y me debe 80, no le pueden prestar 100. No, es el monto de la deuda. ¿Ok? Si el chaval quiere vendérselo a 8 y quiere vendérselo en 100, y el otro va a tener que darle los 20, o ustedes se los financian en otra línea, en otras condiciones.
pero no es que le vamos a financiar el valor de la garantía. No tiene sentido hacerlo de esa forma, es el monto de la deuda. Y no importa el perfil del cliente. El cliente puede aportar garantías reales adicionales en caso de ser necesario. Si no le alcanza para cancelar la deuda, ponga otra garantía. Se pueden recibir sin problemas. Paremos ahí. Se puede financiar la cancelación de gravámenes de mayor prelación siempre que el valor de la garantía lo permita. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un cobro judicial de segundo grado y el primer grado del Banco Nacional, podemos comprar esa deuda. Venga, hasta pueden crecer en saldo. ¿Ok? Pero si tiene un segundo grado con otro banco y el primero es conmigo, ahí ya no se vale. Ahí no podemos comprar esa deuda, porque el otro banco me va a pagar a mí. Pero si yo tengo el primer grado, yo tengo el segundo y el otro banco el primero, la pagamos, la compramos y la hacemos una sola, en las mismas condiciones. En el caso de readjudicaciones o los casos en cobro judicial, todos van en fideicomiso de garantía, sin excepción. ¿Ok? Indistintamente el monto. Le estamos dando al cliente oportunidades únicas para que evite ir a cobro judicial. Si falla, lo queremos rápido afuera. No un año en cobro judicial, ni 2 años en cobro judicial. No. Tiene que salir rápido. Le vamos a dar esa opción, pero todos van en fideicomiso. Si es venta de bienes, se está agregando a partir de ahora, se mantiene la política de más de $200,000, va en fideicomiso. O si el que está comprando es un tercero. ¿Ok? Refinanciamiento es cuando es el mismo deudor al que le vamos a hacer crédito, pero si es un tercero que le va a comprar, no necesariamente debe ir en fideicomiso, ¿verdad? Si es que un tercero está comprando. Se evalúa capacidad de pago, ¿verdad? Normal, como se hace hoy en bienes adjudicados. Pero en el caso de que le vamos a refinanciar al actual deudor, su capacidad de pago le vamos a dar un poquito más de holgura, porque sabemos que es una persona que probablemente está en una situación económica difícil. Entonces, combinado con más plazo, mejor tasa, vamos a aceptar capacidad de pago hasta nivel 2. ¿Ok? Si alguien va a comprar un bien, tiene que ser nivel 1, capacidad de pago, ¿cierto? Si es un tercero que va a asumir, tiene que ser nivel 1. Y eso se mantiene. Pero si es el mismo deudor al que vamos a adecuar la deuda, puede ser nivel 2. Le vamos a dar un poquito más de holgura a la capacidad de pago para que trate de salvar su propiedad. Ahora, recuerden que el refinanciamiento normal es hasta nivel 3. ¿Ok? Pero en el otro no tiene las tasas que tiene aquí. Entonces, esta nos permite una capacidad de pago nivel 2. Los documentos, no me voy a detallar en eso, es lo mismo que hay para bienes adjudicados. No nos vamos a quedar ahí. Bajemos un poquito más. Paramos ahí. El comportamiento de su jefe. Hoy la política actual me permite nivel 1 o 2, ¿verdad? Siempre con un puntaje menor a 3. Eso se mantiene para la compra de bien adjudicado y para un tercero que viene a comprar. Pero si es el mismo deudor, ¿cómo creen que está en el ciclo? Y ahí tiene puntaje de 5, nivel 3. Entonces a ese le vamos a permitir que sea nivel 3. Si es el mismo deudor, si no, no entra nadie, ¿verdad? Entonces puede ser nivel 3 de su jefe si es el mismo deudor. ¿Ok? En el caso de bienes que ya fueron adjudicados, si el deudor quiere readjudicarse ese bien, no se le puede financiar. Eso porque así está establecido en el reglamento de bienes adjudicados. Yo quería, pero no se puede. Entonces, pero entiendo que al familiar sí puede, ¿verdad? Un familiar, un tercero, sí podríamos financiar, el dueño de la propiedad que no era el deudor, a eso sí le podemos financiar el bien adjudicado en estas condiciones.
Para refinanciamientos de precios en cobro judicial no existe limitante quién sea el deudor. Si el señor no puede pagar y mamá le va a ayudar, que sea mamá la deudora, que sea el hijo, que sea el papá, el que quiera asumir esa deuda. No hay limitante. Lo que hay son condiciones y es el mismo deudor, pero puede ser cualquiera el que se beneficie de estas condiciones. Y aquí se agregó algo que fue lo que el riesgo pidió: todos los casos se van a aprobar en comité permanente, los de refinanciamiento con el mismo deudor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la propiedad tiene anotaciones? Porque el chaval lo quedó moroso con la tarjeta de crédito, quedó moroso con otras deudas y están anotadas. Tiene que limpiarlas para poder ser sujeto de esto, porque todos los créditos van a fideicomiso y tienen que estar libres de anotaciones. Las de menor grado las podemos comprar, digo las de mayor prelación, pero las de menor prelación no podemos. El cliente va a tener que arreglarlas por su cuenta para después poder nosotros refinanciar las nuestras. ¿Okay? Ya esto es algo que se agregó de la política de bienes, que es que una vez formalizado el crédito, el mismo dueño de la garantía no puede hipotecar con el banco ni segregar la propiedad antes de 5 años. Eso ya estaba, pero se le agregó una excepción, a menos de que el cliente vaya a hacer una construcción adicional, ¿verdad? Que nosotros mismos la vamos a financiar, ahí sí podría, o si requiere un refinanciamiento. Puede ser que en el futuro ocupe un refinanciamiento, pues es necesario poderle dar un crédito nuevamente. Hay una condición más para los refinanciamientos, y es que en el caso de refinanciamientos a personas físicas o jurídicas, sin importar el tipo de crédito, la garantía deben ser bienes que tengan un uso definido y debe constatarse que no estén en abandono, ¿verdad? O sea, se supone que si lo vamos a refinanciar es porque es un bien que está en uso, ¿verdad? Eso lo vamos a ver a nivel del avalúo. Y en el caso del refinanciamiento al mismo deudor, esto es importante tomar en cuenta. Persona jurídica, si ésta posee más bienes inscritos a su nombre, libres de gravámenes, debe aportar como garantía su casa de habitación o bien donde se desarrolla la actividad productiva. Y en caso necesario, otras garantías, siempre tomando en consideración lo anterior. Hemos tenido créditos, ¿verdad?, donde la casa de habitación está libre, el edificio donde tiene la actividad productiva está libre, y nos dan en garantía la finca que está allá en Guapos. O sea, si el deudor tiene otras garantías, necesitamos la mejor, ¿verdad? Eso es lo que establece esto, siempre y cuando no estén comprometidas, ¿verdad? Vamos a poner esa condición. Vamos. Ok. Algunas condiciones adicionales. Demostrar que la operación de crédito se hayan pagado al menos 24 cuotas. Es decir, si el cliente se le otorgó y pasó a cobro judicial los 3 meses, no aplica para este refinanciamiento, tiene que haber pagado al menos 24 cuotas. Tiene nivel 2 de capacidad de pago y en caso que sea el tercero, nivel 1, eso ya lo vimos. Si el deudor es persona física asalariada, debe tener un patrono en la actualidad. Si es independiente, debe tener todos los elementos requeridos de flujo de caja para poder ser evaluado. Y si es persona jurídica, tiene que tener los 3 años de actividad. Y los ingresos netos deben cubrir el monto de las deudas reportadas en el SIC, incluyendo el nuevo crédito. Y debemos dejar evidencia en el expediente de crédito las razones por las cuales estos clientes que vamos a refinanciar, cuando es el mismo deudor, cayeron en el cobro judicial. Ok, esa es la política de bienes adjudicados que, como les dije, aplica para los casos en cobro judicial hipotecario.